Hola amigos, hoy como dicen los millennials vamos a tirar unos factos. Resulta que hace unas semanas el señor Gustavo Petro se reunió con la secretaria de Seguridad de los Estados Unidos. Luego de esa reunión, como siempre, el señor Gustavo Petro, muy orondo, salió a trinar y a decir que esa reunión había sido larga y que él creía que la secretaria de Seguridad, que a ella le había encantado Colombia. Pero Petro lo que no nos contó fue el contenido de esa reunión. Afortunadamente ya salió a relucir qué fue lo que allí se habló. La secretaria de Seguridad dio unas declaraciones en las que dijo que el mandatario colombiano había pedido benevolencia con los angelitos del Tren de Aragua y que le había dicho que a esos personajes había que tratarlos con amor y con comprensión. Pues frente a esto las críticas no se hicieron esperar y no es para menos. Y ahí salió la canciller Laura Sarabia a defenderlo y a decir que rechazaba esas declaraciones de la Secretaría de Seguridad porque eran contrarias a la verdad y que Petro siempre ha luchado contra el narcotráfico y que Petro siempre ha luchado en contra del crimen organizado. Eso dijo Laura Sarabia. Pero eso no es todo. Petro como que se tomó varios cafés porque ahí lo hemos visto enloquecido tratando de explicar lo inexplicable. De un lado dijo que tal vez, y como él no habla inglés, el traductor no había sabido expresar lo que él quería decir. Pero finalmente también confirmó que los señores del Tren de Aragua son jóvenes excluidos, son jóvenes fruto de la violencia y que pues había que tratarlos con comprensión. Entonces ahí confirmó. Y también dijo que él había pedido las grabaciones de esa reunión, que había pedido la grabación de esa reunión, pero que la reunión no se había grabado. Pero no le resulta difícil al pueblo colombiano concluir quién miente en todo este episodio. Petro se ha caracterizado por ser un mitómano y sus acciones confirman que este gobierno apoya a los delincuentes, apoya a los terroristas. Recordemos cómo los promueve como gestores de paz, cómo les promete el $1.000.000 supuestamente si dejan de delinquir y cómo negocia día tras día con los delincuentes y terroristas que tienen asediada a la población civil, asediado a nuestros niños y están acabando con nuestros uniformados. Es evidente que la situación actual no solamente es preocupante, es alarmante, absolutamente alarmante. Gustavo Petro, al abogar por el Tren de Aragua y al justificar sus acciones, no solo pone en riesgo la seguridad del Estado colombiano, sino que además envía un mensaje confuso sobre la lucha contra el narcotráfico y contra el crimen organizado. Es crucial que los colombianos permanezcamos alertas y críticos ante estos hechos. La seguridad en Colombia no debe ser negociable y nosotros debemos exigir un liderazgo fuerte, firme, que realmente defienda nuestros intereses, que realmente defienda a la comunidad que se entrega al trabajo y que está de acuerdo con la legalidad. El cambio que necesita Colombia no puede ser una entrega a la criminalidad, sino un compromiso serio, firme hacia la justicia y hacia la no impunidad. Colombianos, permanezcamos alertas porque el plan de Petro cada día se consuma más. El plan de Petro es destrucción y lo estamos viendo materializado. Les mando un saludo.